Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de señal de reloj. Anteriormente en los videos de las clases anteriores vimos lo que era la señal digital, también vimos el uso del osciloscopio y bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre las señales de reloj. Nos dice aquí que en los sistemas digitales todas las señales están sincronizadas en una sola señal de temporización básica denominada reloj. Y bueno, el reloj es una señal periódica. Ya hemos visto anteriormente que es una señal periódica y que es una señal no periódica. Nos dice que esta señal periódica va a estar en ciertos intervalos de tiempo y va a ser igual a la duración de un bit. Cada, cada bit va a ser lo que tarde o lo que sería el periodo. Y nos dice aquí que un grupo de varios bits se puede utilizar como parte de una información binaria, por ejemplo, como un número o una letra. La señal de reloj en sí misma no transporta información. En sí, cada pulso que se nos presenta es es un bit y el conjunto de esos bits pueden darnos lo que es la información que pudiera ser una letra, un número y si nosotros juntamos varios bits pudiera ser que nos arroje cierta información, ¿no? Entonces, en esta imagen, la voy a hacer más grande para que la podamos ver. En esta imagen tenemos la representación de la señal de reloj, en donde vamos a tener un, una señal periódica, ¿sí? Un tren de pulsos, en donde vamos a tener, va a estar en el nivel alto y se va a mantener cierto tiempo, después va a bajar y también se va a mantener en el nivel bajo cierto tiempo. Entonces, va a estar la señal fluctuando entre 0 y 1. La señal de reloj es esta que se muestra aquí en la parte de acá arriba. Y si nosotros representamos la secuencia de bits, lo vamos a tener acá abajo, la secuencia de bits, en donde vamos a tener unos y ceros. Dependiendo, por ejemplo, nos dice acá esta secuencia de bits que representa la señal A, así le pusieron en este ejemplo. Vamos a tener, por ejemplo, si está en el nivel alto, si permanece arriba, va a ser 1, pero si permanece abajo, va a ser 0. Entonces va a ir intercalando entre unos y ceros dependiendo de cuánto tiempo o el periodo que se mantenga. Entonces, por ejemplo, aquí nada más se mantuvo un bit arriba, acá, aquí se mantiene abajo, va a ser 0, también se mantiene arriba, es 1, pero por ejemplo aquí se mantuvo dos veces o dos periodos, se mantuvo abajo, entonces aquí por eso es 0, 0, y después se mantiene arriba 1, 1, luego abajo 0, 0. Entonces depende de cómo sea nuestra señal de reloj, también va a ser nuestra secuencia de bits. Y eh, más adelante nos habla sobre esta señal de reloj que la podemos encontrar en todos los microprocesadores. La mayoría de circuitos integrados utilizan una señal de reloj, inclusive, por ejemplo, en la computadora, dentro de la computadora podemos encontrar un reloj como tal, que es el que nos da la fecha, la hora, ¿no?, en la que estamos. Pero también vamos a encontrar un circuito integrado, ¿sí?, que es el que nos va a dar esa señal de reloj, es el que va a sincronizar las diferentes acciones de la computadora, porque si nosotros no le decimos en qué momento mande o ejecute cierta información o cierto comando, pues entonces no se haría de forma ordenada y entonces la computadora no ejecutaría las órdenes tal y como nosotros se lo estamos pidiendo.
Por eso la señal de reloj, por ejemplo, en las computadoras es muy importante porque es las que sincronizan las órdenes, los comandos, todo lo que nosotros le vayamos diciendo a la computadora. Entonces, la mayoría de los circuitos integrados complejos utiliza una señal de reloj para sincronizar sus diferentes partes o las diferentes acciones, ¿no? Y nos dice aquí que a medida que se va incrementando la complejidad de los circuitos, entonces hace que se vuelva más complicado la sincronización a través del reloj. Un ejemplo de esto es el microprocesador. Recuerden que la computadora internamente tiene un microprocesador en el cual es la parte más importante de la computadora. El procesador es el que procesa la información, es el que procesa las órdenes y las va ejecutando. Entonces, los microprocesadores son circuitos digitales altamente complejos y internamente utilizan una señal de reloj para poder funcionar. También la señal de reloj puede ser combinada con un controlador de señal que se encarga de permitir o no la señal de reloj para ciertas partes de un circuito. Entonces, hay ocasiones que puede ser que internamente nosotros le demos ciertas instrucciones a la computadora. Nosotros no lo vemos, pero internamente se están realizando diferentes acciones complejas, ¿no? U operaciones complejas en las cuales la señal de reloj se encarga de permitir o no que se pueda ejecutar, ¿no? Ciertas acciones o ciertas operaciones. También se utiliza, por ejemplo, en qué momento se ejecuta la señal o en qué momento no, para poder ahorrar energía. Muchas veces si no estamos utilizando, por ejemplo, nuestra computadora, hay muchas computadoras que se ponen en modo ahorro de energía. ¿Por qué? Porque pues no se está utilizando o no estamos llevándolo a su máximo esfuerzo, simplemente le estamos ahorrando ahí energía. Para eso nosotros podemos tener esa ahorrador de energía para que en ciertos momentos nuestra computadora deje de funcionar y en este caso la señal de reloj o el controlador de señal es el que permite o no que la señal de reloj se ejecute. Por ejemplo, si nosotros no queremos o no estamos haciendo ninguna acción o no le estamos dando ninguna acción a nuestra computadora, ahí va a entrar la parte de ahorro de energía y en ese momento el controlador de señal no permite que se ejecute la señal de reloj para ahorrarse lo que es energía y que se mantenga como en reposo, ¿no? Entonces también se puede utilizar esta técnica para ahorrar energía. Y internamente ya dijimos que las computadoras tienen una señal de reloj, pero no únicamente, por ejemplo, las computadoras. También existen algunas tarjetas que también cuentan con lo que sería una señal de reloj. Por ejemplo, bueno, acá nos dice que existen muchas formas de crear esta señal. Nosotros vamos a hacer la simulación o la recreación de una señal de reloj para poder entender cómo funciona esta señal internamente en la computadora, en lo que sería el procesador de la computadora. Entonces, nos dice aquí que un ejemplo muy fácil de verificar la señal de reloj es cuando usamos un microcontrolador, el cual ejecuta ciertas instrucciones de forma secuencial y necesita un reloj la cual indique en qué momento avanzar a la siguiente instrucción. Eso lo va a hacer la señal de reloj, va a ejecutar cada instrucción y es la que decide en qué momento y a qué hora se va a ir ejecutando todas las instrucciones. Entonces, esta señal de reloj dice que es generada mediante un cristal. Por ejemplo, en la placa Arduino existe también esta señal de reloj y utiliza un cristal de 16 MHz. Está en la placa Arduino, aquí tenemos la imagen, y este cristal pues se puede ver a simple vista.
y es el que se encarga de ir generando lo que es la señal de reloj para poder ejecutar las instrucciones. En lugar de que todas se ejecuten al mismo tiempo, nosotros tenemos que irle dando los tiempos, ¿no? En qué momento se va a ejecutar qué instrucción. Entonces, para eso se encarga lo que es la señal de reloj. Entonces, también, aparte de encontrarlas en diferentes placas y en la computadora internamente, nosotros también lo podemos generar para poder entender mejor. Entonces nos dice aquí que nosotros vamos a usar lo que es un microcontrolador en el cual vamos a utilizar un 555, así se llama, que es un generador de señal, el cual nosotros podemos jugar con su frecuencia, podemos decirle que vaya más rápido, vaya más lento, vamos dando diferentes pulsos y vamos viendo cómo se va generando esa señal. Para poderla observar de esta forma, porque recuerden, bueno, este es un dibujo que bueno, acá lo tenemos en el libro, así viene de esta forma. Pero si nosotros queremos observar como tal esta señal, pues necesitamos el osciloscopio. Anteriormente ya les expliqué cómo se produce una señal, cómo se genera y cómo la podemos visualizar en el osciloscopio. Entonces, ahorita, bueno, les voy a explicar cómo funciona este circuito integrado 555, que es el que nos va a permitir generar la señal de reloj y la vamos a poder observar en el osciloscopio con la herramienta multisim. Entonces, el 555 es un circuito integrado. Si nosotros lo viéramos físicamente, ¿sí?, se vería algo así, de esta forma. Se ve pues un circuito con sus patitas, tiene 8 patitas, el cual nosotros lo podemos conectar a un protoboard, lo podemos conectar con sus cables, poner sus resistencias y podemos conectarlo de tal forma que podamos nosotros utilizarlo y poder ver nosotros la señal. Pero bueno, ya hemos dicho que no lo vamos a usar físicamente, sino que todo lo va a ser simulado. Entonces en el multisim, en nuestra herramienta multisim, también lo tiene, también cuenta con este integrado. Ya lo tiene y vamos a hacer la simulación. Nos dice que es un integrado más conocido en el mundo de la electrónica. Es muy utilizado, es muy conocido. ¿Por qué? Porque es muy barato y fácil de usar. Si ustedes lo quisieran comprar, pueden ir a una tienda de electrónica y se pide así, me da un integrado 555 y no lo venden, ¿no? No cuesta tan caro, de costar, no sé, por mucho 30 pesos, no vale tan caro. También se puede utilizar para diferentes circuitos, diferentes aplicaciones que se le quiera dar, ¿no? Nosotros nada más vamos a probar cómo funciona y cómo es que genera la señal para poder ver la señal de reloj, nada más. Pero se le puede dar diferentes usos. También nos dice que es un chip o un circuito integrado que se monta en un mismo componente. Ahí adentro, o sea, este integrado está encapsulado, no podemos ver lo que tiene adentro, pero tiene transistores, diodos, condensadores, resistencia, o sea, tiene adentro diferentes elementos que los cuales ya viene, ya está todo integrado, nosotros no tenemos que conectar nada porque ya está encapsulado, lo único que hay que hacer es conectar las patitas que trae, que son 8. También este circuito integrado nos dice que puede trabajar de dos formas, en forma monoestable y en forma astable. En monoestable nos dice aquí que es cuando se activa, nosotros podemos activar la señal en un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, podemos activarlo durante 2 segundos y que esté activo, ¿no? O estable cuando se activa y desactiva cada cierto tiempo. O sea, podemos estar jugando con él, podemos activarlo y desactivarlo, activarlo a una frecuencia determinada. También podemos especificar, ¿sí?, la velocidad, la frecuencia en la que se va a ejecutar. Y bueno, acá también nos habla sobre cuándo fue creado. Dice que fue en 1972
que surge o que lo crean y fue llamado como The IC Time Machine, o sea, máquina del tiempo, en un circuito integrado, ¿no? Entonces nosotros lo vamos a utilizar únicamente para poder observar, poder entender un poco más sobre las señales de reloj. Podamos observar esta señal en la cual la estamos viendo aquí de forma estática, pero nosotros lo vamos a ver ya ahora sí ya en el osciloscopio cómo es que se genera, ¿no? Y vamos a poder ver los pulsos cómo van cambiando, ¿no? Entonces, este circuito integrado 555 lo podemos encontrar aquí mismo en nuestra herramienta Multisim. Nuestra herramienta Multisim, recuerden que tiene todo lo necesario, todos los componentes para poder hacer las simulaciones como si de verdad estuviéramos conectando físicamente. Entonces, esta es la práctica que van a realizar. Ustedes pueden entrar a lo que es el campus, pueden entrar al apartado donde dice unidad 2. Ahorita se los muestro. En donde dice módulo 1.2, señal de reloj. Aquí ya estamos en el módulo 1.2 y nos dice lección 2, señal de reloj. Esta lección explica lo que ahorita les expliqué y después en la evidencia 2, si nosotros le damos clic, entramos, aparece un PDF. Aquí hay que darle clic para descargar el archivo, descargar la práctica para poder realizarla. La práctica es esta. Aquí está. Entonces, esta práctica es una práctica solamente para poder observar el comportamiento de la señal que nos arroja el circuito integrado 555. Vamos a probar los dos modos en los cuales se puede utilizar el 555. Vamos a probar el modo monoestable y el modo astable. Entonces, bueno, acá describe la práctica, lo pueden ir haciendo el paso a paso, explica sobre cómo es que se conecta el circuito integrado 555. Tenemos dos esquemas. Si a lo mejor nunca han utilizado un esquema pues eléctrico, puede ser que les cueste esta parte de interpretación del esquema. Entonces, bueno, de todas formas aquí abajo se va explicando el material que se va ocupando y cuáles son los componentes que se utilizan y dónde se deben de ir poniendo, ¿sale? Entonces, aquí viene las patitas, aquí explica las patitas de cómo se conecta el circuito 555. Tenemos en total son 8 patas las que tiene físicamente el integrado. El 555 tiene 8 patitas, aquí están enumeradas del 1 al 8. Cada una se conecta a diferentes cosas. Por ejemplo, la 1, que es GND, que es ground, que es tierra, pues va a tierra, su nombre lo dice. Después, la patita número 2 es el disparo, ¿sale? La 3 es la salida, la 4 es el reinicio, el 8 va a voltaje, el 7 es descarga, el 6 es umbral, el 5 es control de voltaje. O sea, cada una de las patitas acá nos dice para qué sirve cada una y cómo, a dónde lo vamos a ir conectando, ¿no? De todos modos, más abajo va explicando. Entonces, si por ejemplo la patita 1, que es GND, pues va a ir a tierra. El 8 es VCC, entonces va a ir a voltaje, ¿sí? Entonces, cada una hay que checar cómo va. Aquí, por ejemplo, aquí nos dice la patita 1 hacia dónde va, la patita 2 hacia dónde va, necesitamos una resistencia, la 3 también se necesita una resistencia con un LED. Entonces hay que saber la simbología
¿no? De cada uno de los elementos. Por ejemplo, resistencia, sí, esta es resistencia, esta también es resistencia, este es un LED, ¿sí? Este es un capacitor, ¿sí? Este simplemente es como si fuera un botón o un switch. Entonces cada uno de los elementos tiene como una simbología. De todas formas, aquí en el material explica qué materiales vamos a usar y en dónde se encuentran para irlos localizando. Nos dice en el material que vamos a ocupar resistencias. Las resistencias puede ser que se representen así, con esta figura, como si fuera un rectángulo, o de esta forma como triangulitos, ¿no? Como que aparece así. Entonces también es de resistencia. También estamos pulsadores, que es un botón, ¿sí? Aquí está el botón, capacitor y diodos LED. Aquí están los LEDs. Y el más importante que necesitamos pues es el circuito integrado, que es el 555. En la en el multisim no lo vamos a ver como, como si fuera físicamente así, o sea, como está aquí. No lo vamos a ver de esta forma, porque recuerden que es simulado, entonces lo vamos a ver así, como que pues de forma diferente. Inclusive las patitas están en posiciones diferentes. No vamos a tener 4 aquí y 4 de este lado, o sea, no, así aparece como está acá. Entonces, nada más hay que determinar o hay que detectar qué patita es cuál para que podamos conectarla, ¿sale? Otra cosa que también necesitamos es una fuente y tierra. Entonces, todos esos componentes los podemos encontrar en esta parte. Ahorita les muestro. Por ejemplo, aquí voy a abrir uno nuevo para que o voy a hacer uno nuevo para que lo tengamos en blanco. Entonces, voy a crear uno en blanco y ahí está. Entonces, tenemos nuestro archivo en blanco. Podemos encontrarlas, los componentes en la parte de arriba. Puedo buscar aquí en esta parte de arriba, ¿sí? Me puedo ir hasta la parte, hasta el primer elemento, que es el que es tierra, ground, y me va a abrir una ventana, ¿sí? Como esta. Tenemos el grupo de fuentes, básico, diodos, transistores, analógicos, TTL, CMOS. Entonces, hay varios grupos. Podemos poner todos los grupos o podemos especificar a qué grupo pertenece. Por ejemplo, lo que es la fuente. La fuente está en el grupo de source, que son fuentes, ¿sí? Y podemos buscar la fuente, lo mismo lo que es ground, también aquí lo vamos a poder encontrar. Por ejemplo, aquí está ground, ¿sí? Y también en la parte del DC power, también aquí está, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si queremos buscar lo que es un LED, entonces aquí podemos diodes, que pertenece a ese grupo, diode, ¿no? Que son los LEDs para ver si prende o apaga. Entonces, aquí tenemos diode, Zener, LED. El que nosotros queremos es LED. Entonces, hay diferentes. Este es en barra, pero no queremos barra. Queremos un LED normal que vendría siendo, puede ser de cualquier color, puede ser azul, verde, naranja, rojo, amarillo, el que ustedes quieran. Por ejemplo, azul, ¿no? Aparece aquí azulito. También tenemos otro grupo, por ejemplo, tenemos lo que serían en Basic, vamos a tener el botón, lo vamos a encontrar en Switch. Si nada más es uno, pues es este, porque podemos tener diferentes botones, pueden ser dos, ¿no? O pueden ser cuatro, pero nosotros nada más vamos a ocupar uno. Uno. También vamos a ocupar lo que son resistencias,
Ay, me equivoqué, aquí está, resistencias. Nada más hay que elegir de qué valor. Las resistencias se miden en ohms, entonces podemos escoger kilo ohms o ohms, ¿no? Entonces puede ser de 220, pudiera ser, o el valor que nosotros queramos. Nada más aquí elegimos qué valor y estas son las resistencias, ¿sale? También podemos encontrar lo que son capacitores, que también lo vamos a ocupar. Capacitor, nada más hay que poner el valor. El capacitor se mide en faradios, entonces pueden ser microfaradios. Entonces, ¿de qué valor? Nada más hay que ir viendo qué valores nos va dando. ¿Qué otro elemento vamos a estar ocupando? Y bueno, el más importante, que vendría siendo el 555. Podemos encontrarlo dentro del grupo, ¿sí? O también, por ejemplo, si no lo encuentro aquí dentro del grupo, a lo mejor no sé en qué grupo se encuentre. Sí, a lo mejor no sé en qué grupo está. Entonces le puedo poner en el grupo All Groups, o sea, todos los grupos, y lo puedo buscar directamente. Escribo el nombre del componente, puedo ponerle 555 y también me lo da. Ya, podemos usar este primero que dice 555 timer rated o virtual. Cualquiera de los dos funciona, es lo mismo, ¿sale? Entonces simplemente le damos OK y lo ponemos dentro de nuestro trabajo. Vamos a verlo de esta forma. Y bueno, vamos a ir eligiendo todos los componentes que necesitamos para poder hacer nuestra práctica. El más importante es el 555. Entonces, si nosotros nos vamos guiando con el documento, vamos a ir agregando todos los componentes. Podemos agregar resistencias, pulsadores, todos estos. Una vez que los agreguemos, pues tenemos que hacer el montaje del circuito. También vamos a utilizar un osciloscopio, que ya sabemos dónde se encuentra porque ya lo usamos en la anterior práctica. Y hacemos este montaje de nuestro circuito. Entonces, necesitamos resistencias. Primero necesitamos una resistencia de 15 kilos, otra de 150 y otra de 220. Son 3 resistencias con diferentes valores, ¿sí? Entonces, a ver, tenemos nuestras resistencias. Tenemos de 15, de 150 y de 220. Son estas: 15, 150 y 220. También tenemos lo que es el LED. Nuestro LED, aquí está, es yo escogí color rojo. También tenemos un capacitor de 100 microfaradios. Aquí está hay que checar que sean los mismos valores que los que marca la práctica. Y este botón, es el botón pulsador. Aquí es este es el botón pulsador, ¿vale? Y también necesitamos la fuente, el DC Power, y también necesitamos lo que es la tierra. La tierra, que aquí está abajo, también es la tierra. Entonces, aquí es la fuente, que es de 9 volts. Aquí no marca como tal la tierra, pero en cualquier circuito eléctrico, pues siempre va a tener positivo y negativo, ¿no? Que vendría siendo lo que es la fuente de poder. Y también necesitamos nuestra tierra, ¿sí? Que vendría siendo el negativo. Entonces, aquí nosotros tenemos que especificar, bueno, no me lo marca ahí el esquema, pero nosotros tenemos que poner tierra, que es negativo. Y nada más. Entonces,
estos componentes, ¿sí?, los vamos a conectar de tal forma que quede así. A ver si se puede ver. Va a ser más chiquito. Entonces así va a quedar. Aquí tenemos la fuente, resistencias, 3 resistencias, el capacitor, nuestro botón, el LED, aquí está. Al final, ya que conectamos, necesitamos conectar lo que es el osciloscopio. El osciloscopio para poder ver la señal. Entonces, por ejemplo, a lo mejor aquí nos confundimos. Cuando se lo conecten, puede ser que se confundan a la hora de conectar las patitas. Yo les sugiero que vayan poniendo cuál es cuál. Por ejemplo, la patita 1 va hacia lo que es la tierra o negativo, como lo queramos ver. El 1 va hacia abajo, que vendría siendo negativo o tierra. Entonces yo me voy a mi patita 1, que vendría siendo, aquí no están como con números, ¿no? A lo mejor eso es lo que pudiera hacer que nos confunda. A lo mejor eso es lo que, si yo no sé, puede ser que como que no sé quién es quién. Entonces, la 1 es GND, aquí es GND, que va hacia abajo, que es tierra, ¿sí? Por eso va hacia abajo, hacia acá. Esta es tierra. Esta es la 1. Luego, la patita 2 va hacia una resistencia de 15 kilos. Entonces, es lo mismo que acá tengo. La 2, ¿sí? La 2 vendría siendo esta trigger, que es esta. Esta es la 2 con una resistencia de 15 kilos. ¿Sale? La patita 3, aquí está con otra resistencia de 220 y con el LED. La patita 3 es salida. A ver, acá viene. Aquí dice 3 salida. Entonces, como la 3 es salida, yo aquí es out, es esta. Tengo que poner mi resistencia y mi LED, ¿sale? Es salida. Entonces, y esta misma salida, este mismo cable va hacia el osciloscopio para poder ver la señal. Después la patita 4 es el reinicio, ¿sí? Que aquí, bueno, está aquí también, que la patita 4 en el reinicio va hacia arriba, hacia positivo, ¿sí? Que es esta, reset, que es esta que está acá arriba, es esta. Entonces nada más la subo, jalo el cable, lo subo. Después tenemos la patita 5. La 5 dice que es control de voltaje. La 5 no la vamos a conectar, aquí no hay ningún cable, entonces también aquí la dejamos así, que es esta, control de voltaje, es esta, no está conectada. Luego la 6 es umbral, en donde tenemos el capacitor. Aquí está el capacitor, viene con el capacitor de 100 microfaradios y una resistencia de 150 kilo ohms, que es lo que está aquí. Entonces, aquí lo tenemos. La patita 6 y 7 van juntas. Aquí, si lo podemos ver, van juntas con una resistencia de 150 kilos y un capacitor. Entonces, es lo mismo que aquí tengo. Esta patita y esta, que es la 6 y la 7, van juntas con la resistencia y el capacitor. ¿Sale? Y ya nada más quedaría la 8. La 8, que esta va hacia arriba. La 8 es VCC. Miren, aquí está 8 VCC. Aquí también está la 8 VCC. Va hacia arriba. Todo va hacia acá positivo. Lo que es la fuente tiene siempre un positivo y un negativo. Normalmente lo que está arriba es positivo y lo que está abajo va hacia negativo, que vendría siendo la Tierra. Y bueno, ya que lo conectamos de esta forma, al final agregamos lo que es el osciloscopio
con un cable hacia el primer canal y otro cable hacia tierra, que vendría siendo el ground. Este es el ground y este es el primer canal, el cable hacia el primero. Para ver si está bien, nosotros lo que debemos de hacer es ejecutar o correr nuestra simulación y abrir nuestro osciloscopio y ver la señal, ¿no? Para ver si está correcta. Aquí nos dice en la práctica que una vez que hayamos hecho la parte del montaje, bueno, aquí especifican las patitas, cuál es cuál, para que no se pierdan, también se las especifico. Ya que hayamos hecho eso, debemos de ejecutar la simulación, pero nos dice que hay que poner ciertos parámetros para que no dure tanto el tiempo en simulación, para que vaya en un paso máximo, vaya avanzando un poco más rápido en análisis y simulación. Aquí lo tengo yo y aquí lo vamos a poner, creo que no lo tenía, entonces lo vamos a poner que es de 0.001. Aquí lo vamos a cambiar y es 0.001. Ya que lo modifique, nada más le doy save o le puedo dar run como yo quiera. Después nos dice aquí la práctica que vamos a ejecutarlo y vamos a asegurarnos que el botón esté abierto, es decir, sin pulsar, y una vez que esté corriendo el tiempo cerramos el circuito para ver cuánto tarda en apagarse el LED. O sea, nosotros tenemos que ver cuando prende, o sea, tiene que estar así abierto nuestro botón y le damos ejecutar. Lo vamos a ejecutar, cerramos y volvemos a abrir y lo dejamos así corriendo para ir viendo en qué tiempo se tarda. Apenas van 9 segundos, se tiene que apagar. Ahorita todavía no se apaga, ahí ya se apagó. Entonces más o menos se tardó, en mi caso, 17 segundos, ¿no? Pudiera ser que si lo hiciéramos más rápido, pues menos tiempo se tarda. Entonces aquí hay que anotar el tiempo que se tarda. Después vamos a abrir el osciloscopio para observar la señal, para ir viendo cómo se produce cada vez que se pulsa el botón, cómo se produce el flanco de subida y cómo se mantiene arriba la señal, y después cuando se apaga el LED, cómo baja, ¿sale? La señal. Entonces vamos a abrir el osciloscopio y vamos a hacer lo mismo pero con el osciloscopio abierto, encendido, para ir viendo. Entonces lo ejecuto, mi programa, cierro, vuelvo a abrir y voy viendo aquí la señal. Puede ser que si no lo vemos bien, puede ser que hay que estar como que sintonizando. Lo vamos a tener que volver a ejecutar. Entonces, por ejemplo, otra vez lo cierro y lo abro y se produjo, no sé si fijaron, un como escalón. Ese escalón es la señal que está arriba. Ahorita está en un nivel alto, en 1, se mantiene arriba, 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 arriba. Se está manteniendo arriba y luego baja. ¿Por qué? Porque se apagó el LED. Al mismo tiempo que se apaga el LED, se apaga, se produce mi señal, baja y se mantiene en 0. Entonces, a ver, vamos a hacerlo igual y más lento. Ahí, yo creo que ahí ya se va a poder observar. Entonces, de nuevo, lo cierro y lo abro. A ver si se visualizó. Creo que no se pudo visualizar bien. Entonces, a ver, otra vez. Lo bajo. Va muy lento. A ver, vamos a ponerlo un poquito más rápido. Ahí se alcanza medio a ver el escalón porque se apagó. Luego lo subo, sube el escalón
y se prende el LED. O sea, está prendida ahorita, se mantiene arriba. Y después cuando se apaga el LED, se va a bajar. Va a bajar el escalón. Ahí va a bajar el pulso, baja. Ahorita lo vamos a ver que baje. Ahí abajo se apagó aquí. Nada más hay que ir viendo, nada más ir jugando con el botón para ir observando en qué momento sube y baja. Por ejemplo, ahí ya se mantuvo abajo, los cierro el circuito y sube. Pero acuérdense de volverlo a abrir. Este botón de ponerle otra vez abierto se mantiene arriba, está prendido el LED. Ahorita vamos a ver en qué momento se apaga el LED y aquí tiene que verse el escalón que baje. Ahí ya se apagó y se tiene que ver que baje. Ahí abajo. Ya está, se mantiene abajo. Entonces, nada más vamos viendo en cierto determinado tiempo cuando yo decida cuándo se hace el pulso del reloj y cuando no quiero que se mantenga abajo, cuando quiero que se mantenga arriba y eso es todo. Si yo lo tengo cerrado, todo el tiempo va a estar encendido, ¿sí? Si mi botón lo mantengo así, de esta forma, mi circuito se cierra, entonces se mantiene todo el tiempo arriba y nunca se va a apagar el LED. Pero si yo lo abro, se mantiene, puede ser que arriba, pero después se apaga el LED, o sea, ya no pasa corriente, ya no fluye la corriente y pues se va a apagar el LED en algún momento, ¿sale? Bien, ahora vamos a ver el modo estable. Yo aquí ya lo tengo conectado. Se parece mucho al anterior que vimos. Nada más que aquí, por ejemplo, ya le agregué otro LED. Tenemos dos LEDs. Y la diferencia es que aquí ya no vamos a tener un botón. Por ejemplo, aquí ya nada más nos marca que solamente se va a ejecutar la señal sin que nosotros le tengamos que estar encendiendo o apagando el botón o cerrando el circuito y abriéndolo. O sea, solito se va a ir ejecutando. Entonces, cambiamos los valores aquí en lugar de 150. Tenemos dos resistencias de 15 kilos y agregué un LED más para ir viendo cuando está en alto y cuando está en bajo, ir viendo visualmente cómo prende y apaga, más aparte de visualizándolo en el osciloscopio. El mono estable, recuerden que teníamos el botón, ¿sí? El switch, aquí estaba, y cerrábamos y abríamos el circuito. A diferencia del mono estable, lo que es el estable, ya no tenemos el botón y yo le agregué aquí un LED. No es necesario agregar este LED, pero yo se lo quiso agregar para ir viendo uno y uno. Si no, nada más podemos quedarnos con un solo LED y el LED lo que va a hacer es que va a encender y apagar, nada más. ¿Sale? Entonces así quedaría la conexión. Se parece mucho la conexión a la anterior, nada más hay que modificarla. Entonces lo vamos a ejecutar y vamos a ir abriendo el osciloscopio para ir viendo qué es lo que nos genera. Si nosotros no abrimos el osciloscopio, también lo vamos a poder ver en los LEDs, como enciende uno, apaga, y luego enciende el otro, se apaga, y va intercalando, ¿no? Si yo lo veo en el osciloscopio, voy a ir observando, bueno, hay que modificar el tiempo, puede ser que vaya muy rápido, entonces a lo mejor hay que sintonizar, cambiar lo que es el voltaje, ahí está. Entonces, cuando yo observe, aquí lo voy a poner de este lado, si está encendido mi LED, aquí va a ir cambiando. Uno es cuando se mantiene en bajo y otro es cuando se mantiene en alto. En bajo mi señal se mantiene menos tiempo que en alto. Entonces, por ejemplo, aquí lo voy a hacer más grande.
Entonces voy viendo cómo mi señal se va generando, se va haciendo mi tren de pulsos, pero se va haciendo en bajo, casi no dura, dura más en alto que en bajo. Entonces mi LED rojo es el que está en alto y mi LED verde es cuando está en bajo, porque mi LED rojo es el que se mantiene más tiempo y mi LED verde es el que rápido cambia. Entonces ahí está el rojo y luego cambia a verde y luego rojo y luego cambia a verde. Entonces es lo mismo que nosotros aquí podamos ver. Entonces esta es mi señal de reloj que se está produciendo y se está produciendo gracias a pues a lo que es mi circuito 555 está produciendo mi señal. Aquí, dependiendo de los valores que yo dé, los valores de la resistencia y los valores de mi capacitor, son el tiempo que se va tardando, o sea, que va dando en alto o en bajo. Pero en este modo, en el modo monoestable, ya está establecido, o sea, ya no tengo yo que estarle moviendo con el botón, sino que solito automáticamente lo va generando mi señal, ¿sale? Entonces, bueno, acá nos dice en el documento que una vez que conectemos todo, hay que ir viendo, hay que ir observando cuántos parpadeos se generan. Entonces podemos ir contándolos. Dice, cuenta cuántos parpadeos se generan en 10 segundos en la simulación. No 10 segundos reales, porque a veces va más lento en la simulación. Entonces, cuando nosotros lo ejecutemos y vemos acá abajito en el tiempo, que ya son los 10 segundos, contamos. O sea, contamos desde que lo ejecutamos los parpadeos de mi LED. Los voy contando. Cuando llega a 10, hasta ahí me detengo de estar contando y anoto cuántos fueron. Y nos dice que hay que calcular la frecuencia. Ya teniendo los parpadeos que se generaron en 10 segundos, yo ya puedo sacar el número de parpadeos que hay en un segundo y poder también calcular lo que es la frecuencia. ¿Sale? Aquí la anotan los cálculos que hicieron, aquí anotan cuál fue el resultado. Después nos dice que podemos añadir un segundo LED, que fue lo que yo hice, que ya es esta parte, yo me salté, pero yo ya aquí puse el otro LED, es lo mismo. Y podamos ir viendo cómo va prendiendo y apagando un LED y otro. Y vamos a ir viendo la señal en el osciloscopio. Hay que sintonizar correctamente la señal para que podamos ver la señal de reloj, porque si no, no vamos a poder ver bien los pulsos. Después nos dice aquí, hay que subir a la plataforma este reporte, hay que agregar las imágenes o capturas de lo que fueron haciendo y contestar estas preguntas. Aquí tienen que decirme qué ventaja tiene el uso de los circuitos integrados y qué diferencia hay entre un circuito monoestable y estable, que fueron los dos circuitos que hicimos, ¿no? Recuerden que el monoestable utilizamos lo que fue el botón y el estable se fue generando la señal automáticamente, ¿sale? Pero bueno, ahí ustedes me explican con sus propias palabras qué diferencia hay y qué ventaja tiene el uso de circuitos integrados. Recuerden que el circuito integrado que estamos usando en esta ocasión es el 555 para poder generar lo que es la señal de reloj, ¿sale? Entonces, de esto se trata esta segunda práctica. Solamente es poder generar la señal y poderla visualizar en el osciloscopio para que podamos entender un poco más de qué trata la parte de señales de reloj. Y bueno, eso sería todo por este video y nos estamos viendo en la siguiente clase. Muchas gracias a todos.